Ucupachamanta. Nuestras raíces e identidad. Bienvenidos queridos amigos y amigas, nos encontramos en el programa Ucupachamanta, el cual tiene como objetivo difundir las costumbres, tradiciones e identidad andina de nuestro país a través de las historias de los maestros que nos visitan semana por semana. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro violinista de Puquio, el maestro Cholo Víctor. Maestro, bienvenido al programa Ucupachamanta. Salud con el néctar de la vida, por favor, maestro. Salud con el néctar. Y Mainayam Kashkanki, maestro. Alingam Freddy, buenas tardes a todos los grandes amigos que están pues, a la expectativa de este programa Ucupachamanta del grupo Trío Hay Vida de nuestro amigo Freddy Guzmán. Maestro, cuéntenos qué significa el nombre Ucupachamanta para usted. Ucupachamanta, Ucu es adentro, desde la profundidad de la tierra, Pacha es la tierra, ¿no? Entonces es un quechua tradicional y pues el programa bonito Ucupachamanta, desde el profundo de la tierra. Salud con el néctar de la vida, maestro. Cuéntenos, maestro, cómo se inició con la música del arpa y violín, quiénes fueron sus maestros y desde qué edad cultiva la costumbre de la danza de tijeras. Bueno, yo nací en Puquio, en la provincia de Lucanas, Ayacucho, en el barrio de Pichicachuri, el año 1957. Mis padres fueron pues el músico violinista Benito Tomairo, que en paz descanse, ahora ya afinado, hijo de la señora Maximiliana Ledesma Escalante, también puquianas, y pues ya de esa fecha ya pues yo crecí allá en la sierra, y en el año 1978 emigré aquí a la capital ya aprendiendo el violín. Y como ya somos de la sangre de músicos, hemos decidido seguir este camino, difundir esta arte milenaria que nos gusta a todos, ¿no? Y por eso yo doy a mi padre, a mi tío Modesto Tomairo, uno de los mejores arpistas de ese año 1965, los que primeros grabadores del disco Son Radio, el tradicional danza de tijeras, el Hualpa Baja, el Tipac Tipac, Lorenzacha, todas esas secuencias tradicionales que nuestros ancestros han dejado, muchos compañeros del arte mayores que han difundido este arte, ¿no? Entonces tuvo dos referencias, el maestro, su padre Cholo Benito y también su tío Modesto Tomairo. Ellos tocaban juntos y verdaderamente fueron grandes pioneros de la danza de tijeras que llevaron la danza a nuevos horizontes, grabaron el primer sonoradio y hay que verdaderamente rescatar eso de ellos, que ellos sacrificaron bastante para lograr la danza de tijeras, llevarla a nuevos horizontes, ¿es correcto? Así es, Freddy, y ellos son los forjadores, los pioneros en esa grabación, más que nada, ¿no? Y el disco, el sonorario, y también recordar también pues, de ese tema Expreso Puquio. Expreso Puquio. Es un tema tradicional, porque de viajar de Puquio a Lima se necesitaba como 5 días, porque era pues trocha la carretera, ¿no? Y Expreso Puquio, Pérez Ardela, de Puquio llegabas una semana aquí a Lima. Entonces por eso es la grabación de Expreso Puquio, que nuestro tío Modesto Tomairo se ha inspirado en ese tema Expreso Puquio en el año 1965. En ese tiempo, pues, ¿no? Entonces solamente las grabaciones eran bajo hora, cuando 2 minutos y medio máximo, no podía pasarse de ese horario. Entonces todo eso son grandes recuerdos y también pues no muchas gracias a ellos que nosotros los seguidores seguimos, y también hay otras generaciones que nos están siguiendo, pero con algunos cambios, ¿no? Ya no es algo tradicional, siempre hay pequeños cambios que pueden hacer la nueva generación, pero hay que mantener la autenticidad, recibimos a los compañeros que vienen también, a los seguidores de esta danza del arpa, del violín, de la danza de tijeras. Así es, maestro. Hay que hablar un poquito de cómo se vivía antes cuando había fiestas, cómo eran las fiestas antes a comparación de ahora. ¿Qué cosa nos falta mejorar para
para que el espíritu de la fiesta siga igual de fuerte como era antes? ¿Qué cosa podríamos mejorar ahora? Bueno, las fiestas costumbristas, las fiestas tradicionales, mayormente se realizaban en la sierra, ¿no? No aquí en Lima capital. Y un cargonte, por ejemplo, un cargón mayordomo, alguien que se comprometía a pasar su cargo, esperaba pues un año, y en ese tiempo tampoco no hubo pues, medios de comunicación como ahora, como los celulares, los internet, la televisión, radio. Tener radio era pues un lujo. Entonces la música de la danza, la música de costumbristas como la de danza, ¿no? La sequía, toda esa música tenías que escuchar de un año. Por ejemplo, hoy día, 17 de noviembre, tenía que la fiesta de San Martín de Porres, podemos decir, ¿no? Entonces esta fiesta tiene que esperarse, pasa la fiesta hasta el próximo año. Entonces el próximo año recién te vas a escuchar esa música de la danza de tijeras después de un año. O sea que durante el año intermedio no había nada de música, de danza de tijeras, o sea, tenías que esperar un año para volver a escuchar la música en vivo. Sí, así efectivamente, yo he visto así a los personajes amantes de la danza de tijeras, venían de un pueblo a otro pueblo a pie una semana, caminando para ver la danza de tijeras, para ver esas secuencias de esa costumbre, sequía, los terribles. Y también los músicos, anteriormente nos trasladábamos a pie, ya en ese tiempo no había carro, pues. Todo era con las sémelas, cargar nuestro fiambre en unos animales, el burrito, pero no más que nada, y llevar sus asadas para que en las alturas tenías que preparar tus alimentos y alimentarse para seguir caminando durante una semana de un pueblo a otro pueblo. Verdaderamente era todo un proceso, o sea, viajar una semana caminando, algo que yo verdaderamente respeto bastante, ¿no? Y hay que resaltar ese esfuerzo, sacrificio que hacían los maestros para llevar alegría de pueblo en pueblo. Por eso el cambio social Hay Vida también tiene como eslogan: el dar alegría trae alegría. Así es. Hablemos un poquito de los temas que hemos grabado con usted, maestro, de Hay Vida, el tema Hay Vida, el tema Néctar de la Vida. ¿Qué opinas sobre el proyecto que estamos llevando a cabo con el objetivo de realzar las costumbres, difundir el quechua, difundir el huayno con arpa y violín? A ver, coméntanos un poquito del proyecto Hay Vida y bueno, también de Brasil, ¿no? Claro, Freddy, recordar, pero no, de más que nada, los primeros momentos con que con usted nos hemos conocido, ¿no? Santana de Puquio. A ver, cuéntenos cómo nos conocimos en Santana de Puquio. Un saludo para los televidentes de Santana de Puquio. Vamos a recordar hace 2 años más o menos, o 4 años, que nos conocimos en Santana de Puquio cuando fui a ver la sequía Tusui. Cuéntenos, a ver, maestro, ¿cómo nos conocimos? Ahí viajábamos de Puquio juntos, ¿no? Pero yo tampoco no nos conocíamos así formalmente, y ¿no? Ahí en trayecto pues nos viajando a este pueblo de Santana para la fiesta costumbrista del agua, más que nada, juntamente con Saúl Boleje, y ahí nos conocimos, ahí hemos dormido juntos en una sola cama, hemos comido juntos durante una semana, ya pues ya nos hemos familiarizado, ¿no? Con nuestra almohada de bolsa de cemento, porque no había almohada, entonces el maestro agarró una bolsa de cemento y dijo, ya, esta será mi almohada. Ahí, felizmente ahí hemos dormido en un colchón, pero en otros pueblos hay veces dormimos en pillejos de alpaca, puede ser de carnero, hasta de chivo, ¿no? Entonces, lo que se encuentra. Entonces ahí la almohada era pues un costal de arena, y tenemos que adecuarla porque la fiesta dura una semana. Durante 24 horas tenemos que tocar, descansar un par de horas, después, ¿no? Así es, pues usted ha visto cómo es la fiesta allá, y te felicito, Freddy, por haber decidido tomar este camino a aprender el quechua más que nada, ¿no? Y ahora ya estás allá aprendiendo algo, y este proyecto Hay Vida, de este trío Hay Vida, pues ahí viene esta secuencia, pues de una grabación Hay Vida, Néctar de la Vida, y también gracias a que hemos viajado a nuestro vecino país, a Brasil, a Río de Janeiro, ahí estamos bañándonos en el otro continente, ¿no? El océano Atlántico, creo, el Río de Janeiro, ¿no? Y ahí nos hemos
dado un chapuzón, de ahí nos venimos a ver el partido en San Paulo, justamente, pues no, ahí pues un grandes recuerdos que nos queda Freddy este año, que hemos ido en el mes de junio a Brasil, San Paulo y Río de Janeiro. Freddy, aquí esta música vamos a ejecutar porque cuando el maestro llega de un pueblo a otro pueblo, a una plaza, a una casa, tiene que tocarse siempre la llegadita, ese pasacalle tradicional que también de nuestros ancestros, ¿no? Nadie es director, compositor de la danza de tijeras, son derechos reservados, ¿no? En danza de tijeras no hay autores compositores. Entonces vamos a ejecutar esta secuencia tradicional, la llegada y el pasacalle de la danza de tijeras. Así es, maestro. Danza de tijeras, tonada mayor. Cuéntanos un poquito en qué parte de la fiesta se toca esto. Usted dijo para la bienvenida, ¿no? La bienvenida al inicio de la fiesta en el primer día, ¿no? Sí, cuando esta pasacalle es tradicional, como vuelvo a decir, cuando tú emigras de un pueblo a otro pueblo, siempre el cargonte o las autoridades te piden la música de llegadita. Entonces tiene que, por ejemplo, si tú vas a una fiesta patronal, tienes que saludar a la plaza al patrón, que está pues, en la capilla de cada pueblo, ¿no? Y en caso de fiestas de agua, tienes que llegar a la casa del cargonte y también hacer la llegadita, la primera música. Entonces ya es la llegadita. Entonces siempre toda la gente, las comunidades ya saben del caso, ¿no? Y también pues, los capataces, el servicio, pues ya pues, te esperan con su néctar de la vida, el traguito, la chicha, la comidita, ¿no? Entonces hay grandes recuerdos pues, en las comunidades andinas. Por ejemplo, en San Pedro de Bataca, un pueblo pequeño, pero de corazón grande, cuando más o menos yo llegué al año 82 allá, el pueblo pasaba con 15 grupos de danzantes, ¿ah? Y ahí pasaba hasta sus animalitos, las mascotas, lo ponían en la cinta y ¿quién es el cargonte? Ahí está, el cargonte está paseándose ahí con su cinta. Entonces, qué admirable, ¿no? Yo digo que hasta animales pasan su cargo porque eso es importante, ¿no? Y eso es, ahora pues no, ya no se ve así, porque más antes pues la fanaticada, los hinchas, ¿no? Existían el amor al arte de la danza de tijeras.
Ya, maestro. ¿Podría compartir, a ver, un solo de violín? Algo que quiera compartir con nosotros para nuestros televidentes. Bueno, respetando a nuestros ancestros, esta secuencia Hualpawajay, una secuencia tradicional de las danzas ligeras que se toca pues, más o menos a las 3, 4 de la mañana al despertar del gallo, ¿no? Pero, ¿cómo lo habrán puesto? Pero lo que canta es el gallo, ¿no? No la gallina. Hualpa es la gallina, Huaja es el canto, ¿no? El velar. Entonces debería ser el canto del gallo, pero no es el Hualpawajay. Y esta secuencia, pues, ¿no? ¿De qué tiempo habrá venido? Entonces vamos a ejecutar esta secuencia a todos nuestros grandes amigos que están pues, atentos a este programa Ucupachamanta, tanto aquí en Lima Capital, a nivel nacional e internacional. Vamos a dedicar lo poco que hemos aprendido durante 47 años de vida trayectoria de tu amigo Cholo Víctor. Cuéntanos cuál es la diferencia de tonadas costumbristas como Hualpa y como Chuchungue, esas tonadas antiguas versus a comparación de la tonada que son más modernas. ¿Cuál es la diferencia de las costumbristas, las tonadas así como estas que son neto versus otras que son chavo? Efectivamente, Freddy, las tonadas tradicionales costumbristas tienen que mantenerse tal conforme como están, no se puede cambiar la tonalidad, pero tanto en la secuencia de pasacalle, en la tepanaca, el desafío, ¿no? Puedes sacar músicas de una canción, de una cumbia, algo, pero adaptando a las danzas tijeras. Pero la secuencia tradicional, el tipac-tipac, el oriensacha, la malapita, el huaycho, el chuchungue, el incaico, ¿no? Como por ejemplo esa secuencia de Cabana Azul y Rastampa, no puedes cambiar porque a veces está pactado así. Entonces tú dices, yo voy a tocar esa propia, pero así, ¿no? A mi estilo, no puede. Entonces el pueblo te descarta, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar, que en las fiestas patronales el pueblo normalmente son bien duros con los músicos, ¿no? Dicen, no, eso no es costumbre. O sea, gracias al pueblo es que se mantienen las costumbres, se mantienen vivas, ¿no? Porque el pueblo es bien crítico y eso ayuda a que la música siga viva y siga bien en el corazón de la gente, ¿no? Entonces, a ver, toquemos un tema, maestro, huaychao, a ver, un huaychao costumbrista, a ver, cuéntanos un poquito de huaychao, a ver. Huaychao es un ave de malagüero, ¿no? Huaychao, pues, cuando tú estás yendo más o menos de viaje, por ejemplo, supongamos, tú vas caminando, de repente por ahí un huaychao viene, ese ave, se te cruza el camino, cualquier cosa te puede pasar. Entonces y tienes su hervido, huaychao, pero a veces dice huaychao, ¿no? Entonces pasas silbando, ya mejor quédate ahí donde que estás, descansas hasta el día siguiente. Pero si sigues caminando por ahí, algo te va a pasar. Entonces ese es el pájaro malagüero. Entonces es más o menos la música
nuestros hermanos mayores han adaptado de su silbido de este ave, el ave malaguero. Entonces vamos a tocar a ver. Allá de Huaychao. Es Huaychao. Muchas secuencias, ¿no? Las tijeras, ¿no? Siempre cada uno, por ejemplo, yo me acuerdo, maestros mayores por lado de Parinacochas, cuando llegué, también era joven, era el año 82, más o menos, en las primeras plazas, y la gente de Parinacocha, de Puyo, de sectores, decían, pero no, compás, el incaico. Entonces era la música tenía que tocar así pausadamente, no si tocas apurado, no, está tocando loco. O si tú sacabas una música de un vainito, está tocando vaina, eso no es danzante. Tiene que ser autóctono, ¿no? Entonces siempre ¿no? había personajes conocedores que conocían la danza de tijeras de principio a fin, ¿no? Entonces ahí no puedes engañar, señor, aquí ya terminamos, ¿no? Esta es costumbre y así tiene que ser. Entonces, y doy gracias, ¿no? A esos señores conocedores. Ellos también han tratado de mantener su costumbre de su pueblo, cada pueblo, ¿no? Y hacer cumplir el trabajo de la danza de tijeras, tanto los músicos, los artistas y los danzantes. Los capataces, ¿no? Los servicios también son personajes importantes, porque la cocinera, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una plaza, vamos pues a la casa a comer, ¿no? Siempre a alimentarnos, entonces la cocinera son los responsables, apenas que llegamos ya, les digo los maestros, ya su porción, ¿no? Entonces son personajes que trabajan durante la fiesta como nosotros, y también se trasnochan día y noche, atrasan el servicio más que nada, ¿no? Con su néctar ahí, con su galonera, usted ya viste en Andamarca, ¿no? Cómo anda el servicio, ahí tiene que estar al pie. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras con un amigo, siempre dice, algunos amigos vienen de diferentes, como te dije, ha viajado una semana o 2 o 3 días y tienen que darle su chichita, su traguito, pues, ¿no? Entonces, se siente conforme, llegaron a tal pueblo, se recuerdan, pero tal pueblo, tal amigo me ha invitado un vaso de chicha, tal amigo me invitó un plato de comida. Entonces, esos siempre quedan recuerdos en la vida. Vamos a complacer a nuestra linda audiencia que está pues ahí atento a esta programación Ucupachamanta. Y hablando también de nuestros grandes amigos de Bischongo, de Vilcas o Amán, ¿no? Ahí están los grandes amigos de Bischongo, de Huarcas, ¿no? Hemos ido a Huarcas already. Has visto el Huarmi Barayo, y yo también ese año he viajado por primera vez y cuando las mujeres entran al poder, al mandato de hacer cumplir a la costumbre de un pueblo, es algo diferente, ¿no? Entonces para todos los paisanos de los 4 barrios de Puquio, están pues, siempre atentos a esta programación Ucupachamanta. Este temita pues, que nos dejó nuestro hermano mayor, Modesto Tomayo, Expreso Puquio, a toda la familia puquiana. Expreso Puquio, Pérez el Vela, Maitam, Kaitam, Papaya,
achkanki Sacharumi mahapipa kohtan Manairos tisqayro napakyaktan ma Sacharumi mahapipa kohtan Manairos tisqayro napakyaktan ma Agencia Punko pisahan mo kami Kuya'y mamaytawin niya windita Agencia Punko pisahan mo kami Kuya'y tawin niya windita Mamamaya wakayan kinchu Pakarin minjam katir kamuyasa Mamamaya wakayan kinchu Pakarin minjam katir kamuyasa Vamos ahí nuestro Chor Víctor Por las rutas de nuestro querido Perú profundo, Ñaupita Sentimiento. Ucupachamanta, nuestras raíces, nuestra identidad. ¡Hey, Pita! Arpas jay, tingalinas jay, arpas jay, tingalinas jay. Miskita wakay kamoy, nahari ponay pa. Miskita tokay kamoy, nahapasanay pa. Arpas jay, tingalinas jay, arpas jay, tingalinas jay. Miskita wakay kamoy, nahapasanay pa. Miskita tokay kamoy, nahapasanay pa. ¡Ay, vida! Expreso Puquio. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que nos comentan, que nos ponen corazón, que nos ponen pulgar, y a nuestro equipo técnico, Grecia Delta, que está detrás de cámaras, por nuestras lindas filmaciones. Y nos despedimos con un tema. ¿Qué le parece Siu Argentincha? ¿O alguna recomendación? Alin, ya, kaite takicha Siu Argentincha. Siu Argentincha significa amorcito. Siu Argentincha. Alin, ya ita tapina chay usun kay Japan amigo chico na hawa chkanch kay vía internet a nivel nacional internacional. Hankunapa. Kay Siu Argentincha ta con Condor Philip. Sin fuga. Con mucho cariño, desde el nido del cóndor. ¡Hey, vida! Argentincha juri la prachamay tatahrinki. Argentincha juri la prachamay tatahrinki. Maiteris pata atinarikawa manay yohawan. Chaitaris pata atinarikawa manay kikiwan.
Ucupachaman, Manaruruyuq manchaya yaspayki. Upianaykipaq mana tarispan yuqnarispanki. Upianaykipaq mana tarispan yuyariwanki. Vamos, maestro Cholo Víctor, por las rutas del Perú profundo. ¡Hey, pizza, maestro! Queridos amigos, ¡Qué bienes tengo! ¡Qué rentas tengo! Lima y Atapi. ¡Qué bienes tengo! ¡Qué rentas tengo! Puquio y Atapi. Manay mamayo, manay taytayo, Oaxaca y Aipa. Manay mamayo, manay taytayo, Yaquina y Aipa. y nos vamos, maestro. Vamos, maestro Víctor. ¡Ay, vida sin llorar! ¡Rama baja España! Muchas gracias, queridos amigos. Nos despedimos por las rutas. Nos vemos hasta el próximo domingo. Un abrazo para todos y todos. Amigo, maestro Cholo Víctor, despedida en quechua, por favor, una simi. Ñuqawanqa hukku punchawkama amigukuna siempre kay programa Ukupachamanta hawaichik sapa domingota mediodía manta chawpi punchawkanta 12 del día a 12:30 continuamos pues, a cualquier momento, ¿sí? Gracias la paichita saludo de Camila. Nos vemos, queridos amigos, con el grupo Ay Vida Ukupachamanta. El dar alegría trae alegría. Chao por las rutas de Perú.